¿Cómo están? Muy buenas tardes. Dios les bendiga en este día. Estamos a 27, 27 de julio del 2020. ¿Qué año nos estamos aventando? Saludos para todos los que están conectando. Así que como quiera, vamos a invitar a más. Dios me los bendiga. Dios les bendiga en este lunes. Hoy es lunes. Y sean bienvenidos ahorita en esta tarde. Vamos a comenzar. Hoy tenemos nuestra enseñanza ahí en Filipenses capítulo 2, donde habla acerca de la humillación de Jesús y la exaltación de Jesucristo, como Él fue humillado, pero a la vez también fue exaltado. Es esa manera en la cual sirvió y la manera en la cual dio su vida por nosotros. um, Nos enseña de la humildad de Jesucristo, el Cristo humillado y exaltado, así se llama esta, el título de la cita. Vamos a aprender a ser un siervo de los libros de nuestro discipulado, a aprender a ser un siervo de Dios, aprendiendo a ser un siervo de Dios. Muchos pasajes de la escritura describen a Jesús como el siervo de Dios. Muchas escrituras, Él vino como siervo a cumplir la voluntad de Dios, la voluntad de su Padre, para algo, para la redención, para la compra, ¿sí? Y no sé si se escuche, para la redención de su pueblo, de nosotros, de todo el mundo, para la redención de la humanidad. A eso vino Jesucristo. Eso es lo que Pablo allí nos está diciendo ahí en Filipenses 2, capítulo 5. Saludos para la maestra Laura. Para ser un siervo de Dios, nosotros debemos de ser moldeables. Usted y yo debemos ser moldeables y permanecer en las manos del Maestro, quien es el que nos va a moldear a nosotros, quien es el que nos va a, a dar forma a nuestra vida. Entonces hoy vamos a aprender a ser un siervo, de Dios. Vamos a leer ahí a tener la lectura ahí en Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8. Filipenses 2 del 5 al 8. Dice así la palabra de Dios. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nuestro Señor Jesucristo, al instruir a sus discípulos en cuanto a ser siervos, nuestro Señor Jesucristo, Él se describe como el siervo de Dios, como el siervo. Dice, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, él cuando a sus discípulos, a ellos se describe como el siervo. Jesús también nos habló en cuanto a nuestra relación con Él y cómo envió a el Padre. Dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. Nosotros debemos de ser un siervo. ¿Qué es un siervo? ¿Qué podemos nosotros decir en cuanto a qué es un siervo? La semana pasada aprendíamos, y vamos a orar, pero la semana pasada aprendíamos acerca de cómo tenemos que observar las escrituras, ver lo que Dios dice y cómo obra
y tomar nuestras decisiones no basados a nuestras experiencias, a lo que pensamos, sino basarlas, fundamentarlas en principios bíblicos. Si yo sé que esto no es correcto, porque la Biblia lo dice, pero yo pienso que está bien, bueno, tristemente no importa lo que yo piense. Si la Biblia dice que está mal, está mal. No porque yo piense que es correcto, no porque yo crea que así es mejor, yo voy a hacer lo que va en contra de la Biblia. Simplemente si la Biblia lo dice, la Biblia lo dice. Y es para nuestro bien. Salud para nuestra hermana Lupita Ontiveros, hermana, Dios le bendiga. Aprendíamos que la Biblia debe ser nuestra guía y nuestra de fe y práctica. La Biblia debe ser nuestra guía de fe y práctica. ¿Cómo queremos actuar? Bueno, pues conforme a la Biblia. La Biblia es nuestro mejor, es nuestro manual. Es el manual que necesitamos para nuestra vida. ¿Usted quiere saber qué hacer? Bueno, vaya a la Biblia. Salud para nuestro hermano Álvaro. Pero tenemos que ir a la Biblia y la Biblia debe ser nuestra guía de práctica de nuestra vida. Miren, en Deuteronomio siempre nos hablaba y le decía Dios, Moisés al pueblo de Israel, ¿saben qué? Miren, yo les dejo la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Si ustedes siguen las bendiciones, si ustedes me buscan a mí, van a ser bendecidos. Pero si no, a ustedes les va a ir mal, van a ser maldecidos. ¿Qué prefieren? Y Dios mismo les decía, Moisés les decía, escojan la vida para que les vaya bien. La pregunta correcta que debemos de hacernos también es, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? No cuál es mi voluntad, sino cuál es la voluntad de Dios. Porque a veces hacemos esa pregunta muy egoísta. ¿Cuál es la voluntad de Dios en mi vida? No. ¿Cuál es la voluntad de Dios? De Él. Aprendíamos también observaré dónde está obrando Dios y me uniré a Él. Voy a unirme a donde Él está trabajando. Eso es lo que estábamos viendo los días pasados. Dios siempre está obrando a nuestro alrededor. Dios siempre está obrando a nuestro alrededor. Tenemos que unirnos. Y es lo que vamos a ver ahora, aprendiendo a ser un siervo y siervas de Dios. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra en esta tarde. Gracias por todo. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. ¿Qué es un siervo? ¿Qué es lo que podemos nosotros pensar en nuestras palabras? ¿Qué es un siervo? Bueno, un siervo aquí es alguien que sabe lo que su maestro quiere o que el amo quiere que hagamos o que haga el siervo y lo hace. ¿Sí? Cuando contratamos a alguien, a un sirviente, bueno, le enseñamos qué es lo que queremos que haga y ya no tenemos la necesidad de andarle diciendo las cosas que tiene que hacer. El concepto común es que alguien que va a su patrón y le pregunta, maestro, ¿qué quiere que haga? Eso es lo que es un siervo. El maestro le dice y el siervo lo hace con sus propias por su propia cuenta. Ese no es el concepto bíblico. Ese es el concepto que nosotros tenemos, el de que el siervo, que terminé mi obra, ¿qué es lo que más tengo que hacer? Pero ese no es el modelo bíblico de un siervo. Usted no puede obtener del mundo una definición de una verdad bíblica. Debe de obtenerla en términos de la escritura. Cuando estamos hablando de un siervo bíblico, ¿de a qué se refiere Jesús cuando él dice que es un siervo? Es diferente. ¿Sí? El concepto de siervo es más como el del alfarero.
el del alfarero. Jeremías capítulo 18, versículos del 1 al 6, dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero. Dice: levántate y vete a casa del alfarero. Y aquí que él trabaja sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. ¿Sí? Estaba trabajando y se echó a perder, se cayó. Y volvió y la hizo otra vez vasija, según le pareció mejor. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Dios. He aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Es ese tipo de siervo que nosotros debemos de ser. Con el barro tienen que ocurrir dos cosas con el barro y con el alfarero. Primero tiene que ser moldeado. El barro tiene que responder al alfarero para que éste haga el objeto que desea. Luego el barro tiene que hacer algo más, tiene que permanecer en las manos del alfarero. Y cuando el alfarero ha terminado de moldearlo, el objeto por sí solo no puede hacer absolutamente nada. Tiene que permanecer en las manos del alfarero. Por decir, si el alfarero hizo una taza, la taza tiene que estar en manos del alfarero para que la use como desea, como él quiere. Esta es una perspectiva muy diferente a la del mundo. Cuando nosotros nos acercamos a Dios como siervos, Él primero quiere que nosotros le permitamos ser moldeados y hacer en nosotros, hacer en nuestra vida un instrumento según su deseo. Él quiere moldearnos a su parecer y que permanezcamos en sus manos para que Él siga obrando en nosotros. Él toma nuestra vida y la pone donde Él quiere, no donde yo quiera, no donde alguien más quiera, no, donde Dios quiere ponerme. Él quiere y Él va a obrar mediante nuestra vida para lograr sus propósitos. Por decir, si aquel alfarero quiere un plato, bueno, el alfarero va a moldear aquel plato. ¿Para qué? Para que el plato le sirva a él como él quiera. Aquel plato va a tener su propósito. Él va a ser un vaso de barro para el propósito del alfarero. Él va a hacer con tu vida, con mi vida, lo que Él quiera hacer y usarnos de la manera para lo que Él nos está moldeando, haciendo. Y Él pone donde Él quiere y obra mediante nuestra vida para lograr sus propósitos. Así como la taza no puede hacer nada por sí misma, así usted y yo no tenemos ninguna capacidad de cumplir los mandamientos, excepto cuando estamos donde Dios quiere que usted y yo estemos. El siervo tiene que hacer dos cosas. El siervo tiene que hacer dos cosas. Y hoy en día es lo que necesitamos, es lo que el mundo necesita. Ser siervos, ser moldeables para Dios. Así como le tenemos miedo a muchas cosas, debemos tenerle miedo, temor, reverente a nuestro Dios. El siervo tiene que hacer dos cosas: ser moldeable y permanecer en las manos del maestro, del alfarero. Y entonces, es entonces cuando nosotros estamos ahí, cuando el maestro puede usar ese instrumento. Es cuando el maestro puede usar tu vida, mi vida,
Es cuando podemos nosotros tener sentido a nuestra vida. Cuando usted y yo conocemos a Jesús, nuestra vida agarra sentido, agarra valor. Usted sin Jesús va solamente caminando por esta vida, sin saber a dónde va, sin tener un propósito en su vida. Usted necesita ser moldeable y permanecer en las manos del alfarero. Y Dios nos hace valiosos. Ahora todos somos valiosos para Dios. Fíjense qué tan valiosos somos, que murió en la cruz por usted y por mí. Así de valiosos somos nosotros. El siervo por sí mismo no puede hacer nada. Nada que sea valioso para el reino. Así lo dijo Jesús. Dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Juan 5:19. Y dice en Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. Separados de Dios, nada podemos hacer. Y nos encargamos de buscarle por otros lados. Nos encargamos de buscar por otros lados, por otros caminos. Pero nunca vamos a lograr nada. Separados de mí, dice Dios, nada podéis hacer. Con Dios obrando a través de ese siervo, a través de usted, a través de mí, ¿sí? Este puede hacer cualquier cosa que Dios quiera hacer. ¿Y qué potencial ilimitado tenemos? La servidumbre exige una cosa: obediencia. Ser moldeables, obedecer a Dios. El siervo debe actuar según las instrucciones, pero debe recordar quién hace el trabajo. Dios es el que va a obrar. Dios es el que va a obrar. Si tal vez hemos funcionado según la definición mundana de siervo, pero este concepto cambia nuestra manera de servir, o cuando nos acercamos a Dios es más diferente. Usted y yo no recibimos órdenes y luego sale a cumplirlas. No. Usted se relaciona con Dios, le responde a Él y ajustamos nuestra vida de modo que Él pueda hacer lo que Él quiera hacer a través de ti. Y Dios quiere usarte a ti. En la Biblia encontramos dos cosas en las cuales Dios estuvo solo. Dios actuó de manera personal, ¿verdad? Que todo lo hace Dios. Una fue en la creación. Él actuó solo, ¿sí? Él creó los cielos y la tierra. Y también en la resurrección de Jesucristo. No hubo un personaje. No estuvo Moisés, ¿sí?, que abrió el mar rojo. No estuvo Elías, que hizo descender fuego del cielo, y ahorita vamos a hablar algo de Elías. No estuvo David, no estuvo Daniel, no estuvo Josué, no estuvo José, no estuvieron los personajes, no estuvo Pablo, no estuvo Pedro, ¿sí? No hubo alguien ahí. Dios actuó solo. Pero en esas dos ocasiones solamente, todas las demás, hubo una persona ahí, un siervo haciendo la obra, usado por Dios en todas estas ocasiones, en todas las demás. Aquellos siervos solamente siguieron las órdenes, se dejaron moldear, se dejaron usar por Dios. Obediencia, ajustamos nuestra vida de modo que Él pueda hacer lo que quiera hacer a través de mí, a través de ti. Cuando Elías desafió a esos profetas de Baal, ese dios cananeo, de la fertilidad, del sol, del clima, que al último no le funcionó mucho. ¿Por qué? Porque no existe otro Dios, solamente hay un solo Dios.
Y Elías estuvo allí enfrentando a los profetas de Baal para probar de una vez por todas cuál era el verdadero Dios. Elías corrió un gran riesgo de ser un siervo de Dios. Era el único que estaba enfrentando a, a aquellos 850 profetas. Era todo un ejército contra uno solo, contra un siervo de Dios. Dios, si Dios no hubiera demostrado su obra este, mediante el fuego que consumió el holocausto, ¿sí? Así como Dios, como Elías le había orado, el profeta hubiera fracasado rotundamente. Le hubiera costado la vida, lo hubieran matado, así como él mató a los profetas. Pero aquel siervo, aquel hombre solo contra aquellos 450, un hombre de cualquier, su pueblo, es lo que estábamos viendo los domingos, el pueblo de Elías era un pueblo, un ranchito, era un lugar insignificante, ni siquiera se sabe exactamente dónde está Tisbita. Pero de ahí ese hombre fue usado por Dios. No era de una familia real, no era elegante, no era una persona elocuente, no era una persona estudiada, era un siervo usado por Dios. Una persona que se dejó moldear, que obedecía las órdenes de su Señor. Fue Elías o Dios el que hizo la obra. Fue Dios. ¿Qué hizo Elías? Obedeció. Elías solamente obedeció lo que Dios le había mandado. Elías no tenía ningún poder para hacer lo que Dios iba a hacer. Cuando Dios hizo algo, solamente Él podía hacer. Solamente Él, solamente Dios lo podía hacer. Toda la gente reconoció que Él era el verdadero Dios. Dios lo hizo a través de su siervo que lo obedeció. Un siervo debe de ser moldeable. Debe de permanecer en las manos de Dios. Permanezca en las manos del Señor. Es lo mejor para su vida. Para mi vida. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Habrá alguna diferencia en la calidad de servicio y la cantidad de resultados duraderos cuando Dios obra y cuando nosotros obramos? Porque hay cosas que queremos hacer a nuestras fuerzas, a nuestra manera. Queremos hacer a Dios a mi manera. Es que no quiero que hablen de esto. Es que no me gusta que prediquen de aquello. Es que Dios no debe ser así. Es que Dios es amor y Dios nos ama a todos. Dios no pudo haber creado un infierno. Y queremos hacer a Dios a nuestra manera, en lugar de nosotros hacernos a la manera de Dios. De eso hablábamos el domingo. No se trata solo de hacer algo tampoco. Somos gente de acción. Muchas veces solamente queremos hacer algo. De vez en cuando alguien dice, no, se quede quieto, haga algo. A veces es bueno hacer algo. Pero no se trata solamente de hacer algo. Quédate quieto. Entra en una relación de amor con Dios. Escucha bien. Entra en una relación de amor con Él, con Dios. Aprende a conocerlo. Cómo Dios obra. ¿Qué es lo que Él está buscando? ¿Qué es lo que Él quiere de tu vida? ¿Dónde Él está obrando y cómo Él está obrando? Tú vas a ir conociéndolo más y más. Conoce a Jesús, conoce a Dios. Ajusta tu vida a su voluntad. No quieres ajustar la vida de Dios, no quieres ajustar a Dios a tu vida. Dejemos que nos ame, dejemos que Él nos revele y que Él se revele también a través de nosotros. Descubramos dónde está el Maestro, pues allí
es donde nosotros tenemos que estar. ¿Dónde está obrando Dios a tu alrededor? ¿Dónde Dios está obrando? Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Cree usted esto? Usted y yo no podemos hacer nada sin Dios interviniendo. Él lo dice en serio. ¿Qué podemos hacer sin Dios? El pámpano es aquello que lleva la uva, las uvas, esas ramitas, ¿sí? Cuando alguien arranca, el pámpano es el arbolito, es la rama, ¿sí? No somos ese pámpano que llevan las uvitas. ¿Qué pasa cuando arrancamos ese pámpano? Ya no da fruto, ya no vuelve a dar fruto. Así es nuestra vida cuando nos separamos de Dios. ¿Qué preferimos, estar con Dios o estar con el mundo? Para ser un siervo de Dios debemos ser moldeables. Debemos de ser moldeables, permanecer en las manos de Dios y obedecerlo. Separados de Dios, nada vamos a hacer. Con Dios obrando a través de nosotros, podemos hacer cualquier cosa que Él quiera hacer. Que Él quiera hacer. Cuando hallamos dónde está el Maestro, entonces sé dónde debo yo estar. ¿Dónde estás tú, Roy? ¿Qué estás haciendo tú, Roy? ¿Estás tú con Dios? Llegamos nosotros, Roy, a conocer a Dios cuando le obedecemos y Él realiza su obra a través de ti. Dios puede usarte grandemente a ti, Roy. Dios puede usar tu vida en gran manera. Y Dios quiere usarnos a nosotros. Dios quiere que seamos sus siervos, que le sirvamos a Él. Y tiene sentido. Ganamos más siendo siervos de Dios que siendo siervos del mundo, que terminamos sirviendo a Satanás, terminamos sirviendo al alcohol, terminamos sirviendo al pecado, terminamos sirviendo a toda esa basura que hay. Cosas que destruyen nuestra vida. La ambición, la codicia. Dice Dios, Jesús mismo lo hizo. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así fue la muerte de Jesucristo, siendo un siervo de Dios. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Tal vez tú no tienes a Jesús en tu vida. Conócelo. Invítalo a tu vida. Invítalo a tu corazón. Ábrele tu ser a Jesús. Tiene sentido. Jesús te ha amado y te va a amar siempre. ¿Qué estás esperando tú para amarlo? Y para que tú lo ames, primeramente tienes que conocerlo a Él. Invita a Jesús a tu vida, a tu corazón. Y entonces tú lo vas a conocer y tú lo vas a poder amar. Tú no puedes decir que lo amas porque no lo conoces. Hasta que tú lo conoces. Y si tú ya lo conoces, qué bueno. Ábrele tu corazón y conócelo más. Ámalo más. Mientras más tú lo amas, más vas a querer conocerlo. A Jesús. Vamos a estar viendo un poquito más adelante. Pero si tú tal vez no le has pedido a Jesús nunca, que entre a tu vida, que entre a tu corazón, hazlo.
Es lo mejor que tú puedes hacer en tu vida. ¿Le tienes miedo al coronavirus? Es un virus muy pequeño y tenemos que tenerle miedo. Así como le tienes miedo a ese virus, tenle miedo al diablo, que puede destruir tu vida en el infierno. Eso es lo que quiere destruir tu familia, que quiere destruir a tus hijos, tu ser, tus sentimientos. Así como le tienes miedo al coronavirus, tenle miedo a Satanás. Respeta a Dios, ama a Dios por sobre todas las cosas. Si tú nunca le has abierto tu corazón a Jesucristo, dile, ábrele tu corazón a Jesús en esta tarde y dile a Jesús así: Padre Dios, perdóname, perdona mis faltas, reconozco que te he fallado, ayúdame a confiar en ti, ayúdame a poner mi esperanza en ti. Yo pongo mi esperanza y mi confianza en ti. Yo creo en ti como el único Salvador. Yo creo en ti que tú viniste y moriste en la cruz. Yo creo que resucitaste. Lo creo de todo corazón. Gracias, Jesús, por salvarme. Y gracias por perdonarme. Entra en mi corazón. Entra en mi vida. Hijo de Dios, te lo pido en tu nombre, Jesús. Amén. Si tú lo hiciste de todo tu corazón, Dios lo ha visto. Dios ha visto esa decisión que tú has tomado. Y si tú lo hiciste de todo tu corazón, te felicito. Es la mejor decisión que tú puedes tomar. Dice la palabra de Dios en 1 Juan 5:2, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Si tú le has pedido a Jesús que entre a tu corazón, es la mejor decisión. Es la mejor decisión que tú puedes tomar. Porque Él nos dice que tenemos vida eterna. Y esa vida está en su Hijo, Jesucristo. Así que te felicito. El día de mañana vamos a estar viendo otra lección para que no falten. Mañana a la misma hora, 7:30, 7:08, hoy empezó un poquito más tarde. Vamos a ver, Dios obra a través de sus siervos. Dios obra a través de sus siervos. Y Dios quiere que tú seas su siervo. Y es lo mejor. O somos títeres del diablo o somos títeres de Dios. Yo prefiero ser títere de Dios. Porque ahí está la bendición. Ahí está lo mejor. ¿Quieres seguir al mundo? ¿Quieres seguir el pecado? ¿Quieres vivir la vida loca? Bueno, a ver a dónde te va a llevar. Es más, te voy a decir, 3 lugares te va a llevar. A 3 lugares te va a llevar. Si bien te va, vas a ir a parar a la cárcel. Si más o menos te va, vas a ir a parar a un hospital. Y número 3, vas a ir a parar al panteón. A esos 3 lugares te van a llevar esos vicios. Así que mejor sirve al Señor. Tiene sentido. Él sí se entregó por ti. Él sí se entregó por ti y por mí. Y no estoy diciendo que ya te vayas de misionero, que ya te vayas de pastor. No, no, no. Entrégale tu vida a Jesucristo y Él quiere transformarte. No quieres transformarte primero y luego seguir a Jesús. Que Dios les bendiga a todos. Salud para Roy Alejandro y para todos los que nos están siguiendo. Vamos a orar por todo lo que está sucediendo ahorita por lo del coronavirus. Es algo triste. Mucha gente está falleciendo allá por Jico. Saludos a los de Jico también. Salud para Daniel Mendoza. Ya llegaron, Dani, aquí a Job. Saludos para Dani, para su mami y su bebé, también para su esposa, para su papá, para todos. Sirvamos a Dios de todo nuestro corazón y sigámoslo a Él siempre. Si hay alguna petición o si alguien quiere que oremos por algo, adelante. Pónganme ahí sus peticiones y vamos a estar orando
por ellas. Oremos por Jico, ahorita está por ahí, estaba viendo algunos videos que están inundados por allá. Gracias a Dios por las lluvias, ya tenía, ya si mal no recuerdo, como unos 4 años que no se tapaba ahí el río del azúcar. Pero bueno, esperemos que hasta ahí, que no más, ¿verdad? Porque luego ya se viene el despapalle muy feo. Ya nos ha tocado varias veces así las inundaciones fuertes. Ah, no sé cómo esté ahorita, va a seguir lloviendo, ¿no? Pero pues, un saludo para toda la gente hermosa allá de Jicotenca. El cuidado con el dengue también, hay que orar. Se han ido muchas personas conocidas, jóvenes, de verdad. Triste. Saludos ahí para Daniel, dice, sí, hermano, Dios me lo bendiga. Gracias a Dios. Gracias, Dani. Los esperamos este miércoles a las 6 de la tarde. Bienvenidos. Apenas se vinieron. El valle está, pero sí, bien feo. No sé si han visto las noticias por ahí. eh, pero está feo también ahí el Valle de Texas. Vamos a orar también por estos huracanes que andan ahí. Ya viene la temporada de huracanes. Que Dios nos guarde de todo esto que está sucediendo. Oramos. Padre, te rogamos que tú nos ayudes a ser moldeables, que tú moldees nuestra vida a tu parecer, como tú quieras, Señor. Haz en nosotros, o crea en nosotros un corazón de siervos, que querramos servirte, que querramos ser parte de tu equipo, no solamente ser oidores, sino hacedores de tu palabra. Padre, guárdanos de este virus que anda en el mundo, de esta pandemia del coronavirus y de otros virus como allá en México el dengue, Señor. Protege a las familias, los bebés, Señor, a los ancianos, a todos, Señor. Nos ponemos en tus manos para que tú nos cuides. Sabemos que tú siempre tienes cuidado, Señor. Ayúdanos, danos sabiduría, Dios. Igualmente a los presidentes, a los gobernantes, Señor. Dale sabiduría para que puedan gobernar las naciones. Señor, que podamos amarte verdaderamente, que podamos entregarnos más a ti de corazón. Gracias, Señor, y crea en nosotros un corazón de siervos. Te lo pedimos todo. Sé con las personas que ya tienen el virus, que puedan salir adelante, que no, Señor, que no fallezcan, Señor, y si es tu voluntad, pues que ellos tengan la oportunidad de conocerte a ti, al único Salvador. Ese es el propósito, que te conozcan a ti. Gracias por todo. Te lo rogamos, te lo suplicamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias por haber estado en sintonía. Nos vemos el día de mañana, primeramente Dios. Déjenme ver. Que de repente se quiere venir Panchito a saludar, a despedirse de todos ustedes. Pues saludos para ahí, para Roy y para todos los demás que estuvieron ahí conectados. Saludos para Dani. Dani todos los días a las 7, 7:30, más o menos estamos teniendo estos estudios de lunes a viernes. Mi experiencia con Dios estamos teniéndolos. Pues Dios los bendiga. No quiso venir Panchito para despedirse, pero a ver si luego viene. Muy bien, nos vemos. Saludos para todos. Si hay alguien que quiere saludos, solamente ahí levanten la manita o pónganle un like si es que los veo, porque a veces no los alcanzo a ver. Pero saludos para todos de donde nos estén viendo. Que el Señor les bendiga ricamente. Estuvo aquí con ustedes el pastor Manolo Vázquez y los esperamos el día de mañana a la misma hora. Que Dios les... Panchito, ¿vas a venir? Es que luego viene corriendo y se enoja porque no lo alcancé a despedir. No va a venir. Bueno, nos vemos, Hasta mañana. Bye bye.